Hey, hope everyone's doing well. So I'm going to do a short video. I did a lot of these during the campaign. Haven't really done one since I've been elected, but just a short little, a couple words about my vision for this year, and then following my talk right now, I'm going to transition and allow Angela, my friend, to translate what I said into Spanish. My office is looking forward to doing a lot more sort of Q&A interactives like I used to do on Instagram and Facebook. Try to have some maybe official town halls. Talk a little bit about the legislation that I've introduced recently, and just an opportunity for Q&A and like sort of a non public setting, if you will, just for questions back and forth. So to my council colleagues, city staff, and the public, I'm very excited to be a part of the many changes coming to Gilroy this year. I will continue to bring to these meetings not just the views of myself, but those of my constituents. We have many policies and practices that need to be updated to 2021 standards, and fortunately, these are finally coming with the recent adoption of the General Plan 2040. Legislating policy in-house oftentimes doesn't require budget allocations, and many best practices are already open sourced. Our entire zoning code will be amended to meet the standards of our General Plan too, and I look forward to being part of that process. I'd like to find some common ground when it comes to homelessness, affordable housing, climate action, streamlining business permits, technology implementation, and most important, our human capital or our employees. Many of these issues we can't solve alone, and we need to leverage partnerships that currently exist and be flexible when it comes to new partnerships. Many organizations have a for-profit and a nonprofit side of their business structure. The nonprofit side can obtain grant funding for the city and oftentimes are much more in tune with those grant funding opportunities in places where we aren't. For homelessness, the community has partners like Gilroy Compassion Center and St. Joseph's already, but we need to learn more about how to become better partners with them. Destination Home has provided $1.4 million to Gilroy residents since the pandemic began in March 2020 that directly prevented homelessness. As stated at a recent Gilroy Housing and Neighborhood Revitalization Committee meeting by Gilroy Compassion Center's director, Tim Davis, funding is not the biggest obstacle, it is political will. We do know the right policies and programs to end homelessness. For affordable housing, we have a partnership with Housekeys, who currently manages our below market rate housing and has brought in just shy of $1 million recently to Gilroy. We can work with them to further strengthen our housing options for all Gilroy residents and make changes to our housing policies with items like a housing inclusionary ordinance, which requires a percentage of affordable housing to be built in all developments. For climate action, we can utilize REACH building codes that require all electric construction of new buildings, join the other cities within the Silicon Valley Clean Energy, and adopt clean building codes that keep cost of construction low, prevent pollution, and utilizes the grid's clean energy. Installing infrastructure to city assets like solar and EV charging capabilities will move us in the right direction. Grant funding is available. State law is once again ahead of us by requiring EV capabilities in multifamily residential and commercial developments, but we still have time to further strengthen those and set a good example. For streamlining the business permit process, we need to cut out the parts that slow down the grand opening days for a business. It's not a fair playing game when a potential business that knows a council member can get special attention, while those that don't have any connections are subject to delays. After completion of the building checklist, the business should be allowed to open and not prevented from opening their doors based on subjective findings. When we remove barriers to opening business quickly, the local jobs of all incomes will be more readily available. Everyone should have access to jobs that pay a living wage and the ability to expand their skills. And lastly, we need to continue to invest in smart technology and human capital of our workforce. Our ability to manage our assets and infrastructure by email, phone calls, and logbooks needs to be in the past. We have a GIS-based asset management program called CityWorks that's not being used to its full potential, and our public works crews don't have that technology at their fingertips yet. This program can take our entire recent citywide sidewalk inspection and build out budget requests to enhance our sidewalk program. We currently just can't take care of an aging city and at the same time future projects that are here at our doorstep today. So thank you for your time. This video is going to now transition into my friend Angela, who's going to say it in Spanish, and I look forward to seeing you all very soon. Thank you.
Mi nombre es Ángela Reinert y soy miembro de la comunidad de Gilroy. A continuación voy a traducir las palabras que acaba de decir Zach Hilton. Para mis colegas del Consejo, el personal de la ciudad y el público, estoy muy emocionado de ser parte de los cambios que vienen para Gilroy este año. Seguiré aportando a esta reunión no solo mis opiniones, sino las de mis electores. Tenemos muchas políticas y prácticas que deben actualizarse a las normas del 2021 y por fortuna estas llegaron finalmente con la reciente adopción del Plan General 2040. Legislar la política interna a menudo no requiere asignaciones presupuestales y muchas prácticas recomendadas ya son de código abierto. Toda nuestra ordenanza de zonificación será enmendada para cumplir con las normas de nuestro Plan General también y espero poder ser parte de ese proceso. Me gustaría encontrar un terreno común cuando se trata de la falta de vivienda y el acceso a la misma, la acción climática, la racionalización de los permisos de negocios, la implementación de la tecnología y, lo más importante, nuestro capital humano y nuestros empleados. Muchos de estos problemas no se resuelven solos. Necesitamos aprovechar las alianzas que existen actualmente y ser flexibles cuando se trata de nuevas asociaciones. Muchas organizaciones tienen un lado con fines de ánimo de lucro y fines sin ánimo de lucro desde su estructura empresarial. La parte sin fines de lucro puede obtener financiación de subvenciones para la ciudad y a menudo tiene más contacto con las oportunidades de financiación de subvenciones en lugares donde no lo estamos. Para las personas sin hogar, la comunidad ya tiene socios como el Gilroy Compassion Center y St. Joseph's, y necesitamos aprender cómo podemos llegar a ser mejores socios. Destination Home ha proporcionado 1.4 millones a los residentes de Gilroy desde que comenzó la pandemia en marzo del 2020, lo que evitó directamente una falta de vivienda. Como se dijo en una reciente reunión del Comité de Revitalización de Viviendas y Vecindarios de Gilroy, Tim Davis, del Compassion Center, la financiación no es mayor obstáculo, es la voluntad política. Conocemos las políticas y programas adecuados para poner fin a la falta de vivienda. Para viviendas asequibles tenemos una asociación con Housekeys que actualmente administra nuestra vivienda por debajo de la tasa de mercado y ha traído casi $1 millón recientemente a Gilroy. Podemos trabajar con ellos para fortalecer aún más nuestras opciones de vivienda para todos los residentes de Gilroy y hacer cambios en nuestras políticas de vivienda con artículos como una ordenanza de inclusión de vivienda que requiere un porcentaje de vivienda asequible para ser construido en todos los desarrollos. Para la acción climática podemos utilizar códigos de construcción REACH que requieren toda la construcción eléctrica de nuevos edificios. Vamos a unirnos a otras ciudades dentro del Silicon Valley Clean Energy y adoptaremos códigos de construcción limpios que mantienen bajo el costo de construcción, evitan la contaminación y utilizan redes de energía limpia. La instalación de infraestructura en los activos de la ciudad, como las capacidades de carga solar y vehículos eléctricos, nos llevarán a la dirección correcta. La financiación de subvenciones está disponible. La ley estatal está una vez más por delante de nosotros al exigir capacidades de vehículos eléctricos en desarrollos de residencia multifamiliar y comercial, pero todavía tenemos tiempo de fortalecerla aún más y ser un buen ejemplo. Para agilizar el proceso de permiso de negocio, necesitamos cortar las piezas que ralentizan los días de apertura de un negocio. No es un juego justo cuando un negocio potencial que conoce a un miembro del consejo puede obtener atención especial, mientras que aquellos que no tienen ninguna conexión están sujetos a retrasos. Después de completar la lista de verificación del edificio, se debe permitir que el negocio se abra y no se debe impedir que abra sus puertas con base a hallazgos subjetivos. Cuando eliminamos las barreras para abrir negocios rápidamente, los empleos locales de todos los ingresos estarán disponibles más fácilmente. Todo el mundo debe tener acceso a trabajos que paguen un salario digno y la capacidad de ampliar sus habilidades. Por último, es necesario seguir invirtiendo en tecnología inteligente y capital humano de nuestra fuerza de trabajo. Nuestra capacidad para administrar nuestros activos e infraestructura por correo electrónico, llamadas telefónicas y libros de registro deben quedar en el pasado. Tenemos un programa de gestión de activos basado en SIG, Sistema de Información Geográfica, llamado CityWorks, que no está siendo utilizado en todo su potencial y nuestros equipos de obras públicas aún no tienen esa tecnología al alcance de su mano.
Este programa puede tomar la reciente inspección de aceras en toda la ciudad y construir solicitudes de presupuesto para mejorar nuestro programa de aceras. Actualmente no podemos ocuparnos de una ciudad envejecida y al mismo tiempo futuros proyectos que están tocando nuestra puerta hoy. Todas sus preguntas también pueden ser respondidas en español en los comentarios. Gracias.